Amigos, quiero concentrarme hoy en Parashat Mishpatim. Y la Parashat Mishpatim tiene un gran número de mitzvot. Específicamente, tiene 53 mitzvot. 23 son mitzvot aseh y 30 son mitzvot lot aseh. Cuando hablamos de los mitzvot aseh y los mitzvot lot aseh, sabemos que hay diferentes categorías de mitzvot en la forma de estudiar los mandamientos que están en la Torah. Cuando hablamos de mitzvah, estamos hablando de mandamientos. En muchos casos, la gente traduce la palabra mitzvah como si fuera un acto de bondadez, un acto bonito. Ahora, es verdad que cuando uno hace los mandamientos que Hashem mandó, que Dios mandó, entonces nosotros estamos haciendo actos que son bonitos porque Dios los mandó. Pero verdaderamente la mitzvah es un mandamiento diseñado de acuerdo con los Mekubalim y los filósofos judíos, que por medio de guardar esas leyes, nosotros creamos un encuentro con Dios, un acercamiento con Dios. Entonces todos los mitzvot son una forma de acercarnos a la presencia divina y tener la presencia divina con nosotros. Tenemos diferentes tipos de mitzvot. Cuando hablo de los 23 mitzvot, hacer, que quiere decir que son mandamientos de hacer, y de los 30 mitzvot que están en esta parashá, que son de no hacer, en hebreo lota hacer, estamos hablando de dos diferentes categorías de mitzvot. En algunas de las presentaciones de los mitzvot, Hashem nos manda a hacer y en otros nos manda a no hacer. A veces yo veo en las traducciones al español mitzvah positiva y mitzvah negativa. Pero la razón que quiero aclararlo es porque lo hace parecer como algunos mitzvot no son positivos. Todos los mitzvot son positivos. Algunos es una mitzvah haciendo y otro es una mitzvah no haciendo. Por ejemplo, nosotros tenemos la mitzvah de comer comida kasher y también tenemos la mitzvah de no comer comida trefá. Entonces, al no comer comida trefá, estamos haciendo una mitzvah, al no hacer. Y a veces hacemos una mitzvah al hacer cosas. ¿Ya? Por ejemplo, tenemos durante la fiesta de Pesach, que está mencionada en la parashá de esta semana, tenemos la mitzvah, el mandamiento de comer matzah y de no comer hametz. Ahí tienes una mitzvah hacer y una mitzvah lota hacer. Hay otras formas también de categorizar los mitzvot. Una de las formas más común de categorizar esos mitzvot son tres diferentes categorías. El Rambam Maimónides explica estas tres categorías y yo voy a usar la opinión de él. Que el chok, que hay un tipo de mitzvah, lo vamos a ver en la parashat Chukat. Hay un tipo de mitzvah en la Torah que se llama el chok, que son leyes o estatutos que son específicamente mencionados porque tienen origen espiritual. En otra palabra, hay ciertos mitzvot que no se pueden explicar, ciertos mandamientos que no se pueden explicar usando el razonamiento humano. Esos hukim nosotros los guardamos porque Hashem mandó. Simplemente porque Hashem mandó. Ahora, la verdad es que todos los mitzvot los guardamos porque Hashem mandó, pero otro tipo de mitzvah que se menciona en la parashá de esta semana se llama mishpat. ¿Qué es un mishpat? Mishpat son mitzvot que el ser humano puede entender por qué son mandados a hacer. Por ejemplo, si en el caso de esta parashá, si un buey de una persona le hace daño a la propiedad de otra persona, él tiene que pagar los daños del animal de él. Tiene sentido, tiene sentido común. El intelecto humano, de acuerdo con el Rambam, podría llegar a entender ese tipo de mitzvah. Entonces ya tenemos dos.
Primero es el chok, que son mitzvot mandados a hacer, pero que tal vez el intelecto humano no puede entenderlo completamente. Dame un ejemplo. Shatnez. Nosotros tenemos una mitzvah lota hacer, de no hacer, que dice que no nos podemos poner ropa que tiene lana y hilo, lino, juntos. Una ropa que la tela está hecha con lana y hilo. La Torah nos dice por qué. Y nosotros nos ponemos a razonar, podemos inventar explicaciones y llegar a algún tipo de entendimiento filosófico, pero verdaderamente es un chok, no se puede entender. Hay otro tipo de mitzvah que se va a presentar en la parashá de esta semana, que se llama mishpatim. Ese tipo de mitzvah, el ser humano podría desarrollar ese nivel de entendimiento y entender plenamente por qué. Por ejemplo, la mitzvah de no robar a los demás. Entonces, que todas las sociedades humanas han creado leyes prohibiendo el robo. Eso es lógico para el ser humano de que sería prohibido. Y de acuerdo con el Rambam, de acuerdo con Maimónides, hay una tercera categoría de mitzvot. Y óiganlo bien, la tercera categoría de mitzvot puede venir o de los hukim o de los mishpatim, pero lo pone en una tercera categoría que son los mitzvot que se llaman eduyot. Eduyot. ¿Qué quiere decir? Que es una mitzvah que da un testimonio que algo especial ocurrió entre el pueblo judío y Dios. Por ejemplo, el Rambam usa el ejemplo de la mitzvah, del mandamiento, al celebrar la fiesta de Sukkot, que también es mencionada en la parashá de esta semana. Tenemos una mitzvah de sentarnos y pasar tiempo dentro de las cabañas de Sukkot, y la Torah misma nos dice que la razón que pasamos el tiempo sentado en la Sukkah, comiendo y pasando el tiempo dentro de la Sukkah, es para recordar el tiempo que el pueblo judío, nuestros antepasados, vivieron dentro de los Sukkot, de las cabañas, en su viaje, en su jornada, en el desierto, saliendo de Egipto y entrando a la tierra prometida. Entonces, los eduyot son mitzvot que sirven como un testimonio de la relación especial entre el pueblo judío y Dios. Entonces tenemos verdaderamente esa categoría de tres tipos de mitzvot. La semana pasada, cuando estábamos estudiando sobre los 10 mandamientos, los Aseret HaDibrot, también aprendimos que hay otra forma de categorizar los mitzvot. Y eso es, hay mitzvot que son Ben Adam le Javero y otros mitzvot que son Ben Adam la Makom. Déjame explicar. Hay ciertos mitzvot que son específicamente que se concentran en los mandamientos para un ser humano de cómo se va a comportar con el otro ser humano. Ben Adam le Javero, entre el hombre y el otro hombre. Hay otros tipos de mitzvot que específicamente se concentran en mitzvot que tienen que ver entre nosotros y Dios. Déjame dar un ejemplo. Cuando estábamos estudiando los 10 mandamientos, vemos claramente que hay una mitzvah, guardar el Shabbat. Esa mitzvah de guardar el Shabbat crea una relación y tiene que ver con mi comportamiento entre yo y Dios. Ben Adam le Makom, entre el hombre y Dios. Otro tipo de mitzvah dice, por ejemplo, no matarás, o no secuestrarás, o no robas. Ese tipo de mitzvah tiene que ver en el comportamiento entre yo y mi ser humano. Entonces, hay muchas diferentes formas de crear una categoría de los mitzvot y explicar esos mitzvot basado en la concentración que tienen. Uno es una mitzvah lota hacer, una mitzvah de no hacer. Otro es una mitzvah hacer,
que es la mitzvah de hacer. Otro es el chok, que son mitzvot que no entendemos por tal vez la razón. Mishpatim, que sí podemos entender intelectualmente la razón que tenemos ese mandamiento. Y los eduyot, que son testimonios, mitzvot, que sirven como un testimonio entre nosotros y Dios de que algo especial de orden espiritual ocurrió entre Dios y el pueblo judío por medio de la historia judía. Y entonces también tenemos mitzvot, que son ben Adam le makom, y otros mitzvot que son ben Adam le javeró, los mandamientos entre nosotros y Dios, y los mandamientos entre nosotros y la forma que nos comportamos con los demás. En el camino auténtico de la Torá, los mitzvot que son ben Adam la makom entre nosotros y Dios, siempre requiere algún tipo de expresión en una forma en nuestra relación con nuestros otros seres humanos. Esa mitzvah concretiza la fe y la creencia que nosotros tenemos para expresarla en una forma aplicada. ¿Ya? Entonces, la Parashat Mishpatim específicamente se concentra en los mitzvot que tienen que ver con algún nivel de entendimiento que el ser humano puede tener. Casi siempre la Mishpatim se traduce de esa manera. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a seguir aquí. La Parashá nos dice que después de recibir los 10 mandamientos, la revelación que Moshe recibió en el monte Sinaí continúa. Dice la Parashá que Dios le dijo a Moisés que instruya estos son los mandamientos que le pondrás delante de ellos, y empieza a describir todos estos mitzvot que tienen que ver con el comportamiento humano. Le quiero dar una lista de algunos de los mitzvot que se presentan simplemente como un ejemplo, pero para entender en qué nos concentramos. Primeramente, aprendemos sobre las leyes de los sirvientes hebreos. Ahora, muchas veces los Humashim en español y en inglés y en otro idioma traducen la palabra Eved como un esclavo, pero verdaderamente es una persona que es un sirviente que por alguna razón ha terminado en servicio a otra persona, tal vez porque tiene deudas, tal vez porque otros problemas que tuvo, y entonces tiene que de esa manera estar de acuerdo en trabajar por X cantidad de años, un judío, por X cantidad de años, para repagar esa deuda que él tiene. Eso se llama un Eved Ivri, un sirviente hebreo, por ejemplo. Entonces, la Parashá comienza a explicar una serie de leyes, mitzvot, de cómo comportarnos junto a nuestros sirvientes, cuáles son las leyes que le aplican a los sirvientes, muchas leyes que tienen que ver con la forma que la corte se comporta cuando una persona daña a la otra persona en una forma económica, o sea sin querer, o sea por negligencia, algún tipo de ajuste que la corte tiene que tomar para repagar los daños que una persona le hizo a la otra. Otros mitzvot, tenemos la mitzvah de cuidar y atender, proteger al ger, de que en la corte esa persona que no va a tener familia no sea maltratado por la corte, ni tampoco la viuda, ni tampoco el huérfano. Tenemos la mitzvah de los castigos corporales de la corte, y también la mitzvah de prestarle dinero a nuestro prójimo para que esa persona pueda vivir en una forma respetuosa. Tenemos múltiples mitzvot que se presentan por medio de esta parashá. También tenemos otros mitzvot que están dentro de la función de la corte y dentro de la función diaria. Uno de los mitzvot que se presenta por primera vez en esta parashá es
Lo tevashel gedi bechlevimo. No cocinar un cabrito en la leche de su madre. De ahí vienen todos los mitzvot. Esa mitzvah, por cierto, ese mandamiento, se menciona 3 veces en la Torah. De ahí vienen todas las leyes del kashrut que tienen que ver con la separación entre la leche y la carne. También tenemos una mitzvah en la parashá de esta semana, múltiples, hay un gran número de halajot en la parashá de esta semana, una mitzvah de nunca mencionar el nombre de los otros dioses, que una persona que no sea judía y que cree en otros dioses, nunca oiga que nosotros mencionamos esos dioses falsos como si fueran dioses iguales a Hasbe Shalom, al Dios de Israel. Entonces nosotros no mencionamos esos nombres, pero aprendemos una halajá luego en la Torah, que es que esos dioses falsos se pueden mencionar en forma de crítica. Démosle un ejemplo. Eliyahu Anabí, Elías el profeta, en el monte Carmel, lo que hace es chotearse de los dioses falsos de Baal y trae ahí todos los sacerdotes de Baal y allí entonces termina choteándose de los dioses falsos. Entonces nosotros sabemos que se puede mencionar de esa manera, pero no Hasbe Shalom como si fuera una forma que nosotros estuviéramos adorando a esos dioses falsos, porque eso sería una forma de idolatría. También tenemos la mitzvah, todos los festivales se mencionan, la mitzvah de destruir a toda la brujería, la mitzvah de conquistar a la tierra de Israel y todos los mitzvot que están relacionados a la forma correcta de tratar a un ger tzedek. Como hay tantos mitzvot en esta parashá, lo importante es, ya nosotros entramos a algunos de los mitzvot específicos, pero me interesaría mucho entender cómo funciona esta parashá, porque en la parashá anterior estudiamos la historia de Yitro y el momento cuando el pueblo judío se prepara delante del monte Sinaí y recibimos los 10 mandamientos. Y ahora esta mitzvah nos lleva más lejos todavía, nos explica, esta parashá nos explica todos los mitzvot que se siguieron dando allí en el monte Sinaí y termina la parashá describiendo el pacto que Moshe tomó con el pueblo judío para aceptar la Torá. Y sabemos que al final de esta parashá, cuando el pueblo judío acepta los mitzvot, el pueblo judío responde con las palabras Na'aseh v'nishma. Moshe les presenta en la parashá anterior la palabra, le ofrece los mitzvot y Moshe, el pueblo judío responde con Na'aseh, vamos a hacer los mitzvot. Pero en esta parashá, que continúa esa historia de dar la Torá, el pueblo judío le responde con Na'aseh v'nishma. ¿Qué es lo que quiere decir? Na'aseh v'nishma quiere decir, haremos todos los mandamientos que nos han mandado y los entenderemos. Me quiero concentrar por un momento en esa declaración, Na'aseh v'nishma, porque normalmente cuando alguien le pide a alguien que haga algo, normalmente la persona no puede decir, mira, yo voy a hacer eso antes de entender por qué lo va a hacer. Pero en este caso, el pueblo judío respondió, Na'aseh, haremos todo lo que nos manda y lo entenderemos. La pregunta es, ¿no sería más correcto decir, entenderemos lo que nos está diciendo y entonces vamos a guardarlo? De ahí se aprende un gran número de ideas de Torah que están relacionadas a Na'aseh v'nishma. Na'aseh v'nishma tiene un gran número de secretos. Hay hasta un midrash que dice que cuando el pueblo judío fue ofrecido la Torah y respondimos con Na'aseh v'nishma, que Hakadosh Baruj Hu, Dios, tomó dos coronas espirituales y nos dio una corona
por Naaseh y una corona por Nishma. Y los ángeles no podían entender cómo pudo ser que el pueblo judío podría llegar a un nivel tan alto de entender que la respuesta correcta a la ofrenda de la Torá, el ofrecimiento de la Torá, sería Naaseh benishma. Lo haremos y entonces entenderemos. La razón que este tema es tan importante es porque este tema es central al entendimiento de nuestro compromiso con los mitzvot. Primeramente, entender en un nivel una persona que hace los mitzvot porque le agrada. Bueno, pues yo hago los mitzvot, también me gustan mucho estos mitzvot, me gusta mucho cantar cantos de Shammah, y yo lo hago porque yo lo encuentro agradable cantar. O necesito descansar un día de la semana y me dieron libre el viernes por la noche y sábado, y esos son los días que yo descanso y me gustan. ¿Ya? Esa persona, aunque esté guardando el Shabbat, verdaderamente no está guardando el Shabbat, porque está haciendo los mitzvot para él, no para Hashem. Entonces la persona que entiende los mitzvot, el principio de entender los mitzvot es entender lo que es Naaseh. Naaseh, cuando Dios lo manda a uno a hacer los mitzvot, la respuesta es, no, déjame analizar a ver si es algo que sea razonable para mí. Verdaderamente es, yo haré lo que me mandaste. Y entiendo que al hacer lo que me mandaste, entonces yo voy a verdaderamente entender profundamente la razón que me lo mandaste. ¿Ya? Entonces, Naaseh benishma nos explica que los mitzvot empiezan con el compromiso de seguir el mandato de Hashem. Esto se llama Kabbalat Ol Malchut Shamayim, aceptación del yugo del cielo. También tenemos otra forma de decir una idea similar, que es Kabbalat Ol HaMitzvot, que es una de las más importantes partes en el proceso de la conversión, es entender que Dios es el que manda en el mundo y que ese Dios nos ha mandado a hacer ciertos mitzvot, que Dios nos mandó a hacer ciertas leyes, y al aceptar ese mandato de las leyes, que nosotros viramos nuestro propio ego, nuestro propio entendimiento al entendimiento divino. En palabra, hacemos los mitzvot porque tienen sentido, y hacemos los mitzvot porque no tienen sentido. ¿Ya? Entonces tenemos Hukim, ¿ya se entiende? Tenemos Hukim, que hacemos los mitzvot aunque tengan sentido o no tengan sentido, y hacemos Mishpatim, que tienen sentido también, pero lo hacemos no porque tienen sentido para mí, sino porque Dios lo mandó. Unos años atrás me dijo un señor que él, un señor judío, me dijo, miembro de la sinagoga, me dijo a mí que cuando la madre de él murió, él se sintió comprometido a decir Kaddish, pero él no consideró que Kaddish era importante decirlo, porque él no cree ni en el cielo, ni en el infierno, ni en el otro mundo. Pero me confesó que él hizo el Kaddish porque al decir las palabras se sentía mejor. Se sentía mejor. Entonces le dije, bueno, entonces no hiciste un tipo de, no estabas haciendo rito en servicio a Dios, estabas haciendo rito en servicio a uno mismo. Y eso es un tipo de idolatría. Entonces, lo que los invito a entender es, lo que estoy tratando de explicar aquí es, que hay ciertos mitzvot que son agradables a nosotros, y el judaísmo es una cosa que nosotros estamos buscando por mucho tiempo y queremos acercarnos al judaísmo, pero a la misma vez no podemos hacer el judaísmo que sea agradable solamente a nosotros, sino estamos haciendo un judaísmo que es agradable a Hashem. Y los mitzvot que Él nos manda, no lo hacemos a la manera de nosotros, lo hacemos a la manera que Él nos mandó a hacer. ¿Ya? Ese es uno de los secretos que está dentro de Naaseh benishma. Hay otra forma
de acuerdo con el Nachmanides, de acuerdo con el Rabbeinu Nachman, de entender, Nachman de Gerona, el Ramban, de entender lo que es una mitzvah. Y eso es por medio de Naaseh V'Nishma. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando hago los mitzvot, al hacer los mitzvot, conozco a Dios. Una palabra, muy difícil entender qué es Dios. Muy difícil. Y cuando alguien se cree que entiende lo que es Dios, enseguida automáticamente es un idólatra, porque alguien que entiende, que dice, bueno, yo sé exactamente lo que es Dios, es una persona que no ha entendido completamente que Dios es tan enorme, un concepto tan enorme que nadie lo puede entender. Entonces, ¿cómo yo puedo llegar a algún nivel, de acuerdo con Ramban, Nachmanides, de entender lo que es Dios? La única forma es por su mitzvot. Entonces, al hacer los mitzvot, entra la presencia divina a la vida de una persona y entonces la persona empieza a verdaderamente conocer lo que es Dios. ¿Ya? Y esto es una idea clave, porque si entendemos lo que es el judaísmo, tenemos que entender lo que es Parashat Mishpatim. Déjame explicar lo que quiero decir aquí. Mucha gente vienen de origen cristiano o han explorado muchas diferentes religiones y he encontrado que en todas las religiones la persona lo que está haciendo verdaderamente es una serie de ritos con palabras claves, tal vez un código, ritos a donde la persona está haciendo ciertos movimientos, haciendo ciertas cosas para sentir la presencia divina. Y casi siempre las religiones espiritualizan todo. Por eso yo creo, por cierto, que está creciendo tanto el movimiento falso de Kabbalah. Porque lo que hace el movimiento falso de Kabbalah falsa, porque no es Kabbalah de verdad. La Kabbalah de verdad es concreta. ¿Ya? Lo que hace es que te hace hacer los mitzvot, no solamente te enseña teoría, te pone a hacer los mitzvot con la teoría detrás de los mitzvot. Pero ahora está creciendo un movimiento falso de Kabbalah, a donde nada más se estudia filosofía y ciertos nombres de Hashem que son secretos para que la persona se medite. Y entonces lo que está ocurriendo es que se está concentrando en entenderlo, crecer intelectualmente, pero no actuar. Eso no es Kabbalah de verdad. Pero en casi todas las religiones, la gente le gusta porque se creen que eso es la imaginación religiosa. Tener secretos, decir ciertas palabras y esas palabras van a tener poderes mágicos y este tipo de cosas, cuando verdaderamente los mandamientos son lo que verdaderamente traen la presencia divina. Déjame dar un ejemplo. Llegó una persona a la sinagoga el otro día, fue a Israel y el hijo le dio dinero a uno de estos mecubalim, que de verdad no son mecubalim, y le puso un cordón rojo al brazo de la madre. Entonces le digo, ¿para qué ese cordón rojo? Me dice, es para protegerme del mal de ojo. El mal de ojo, me dice. Entonces le digo, ¿pero por qué? ¿Por qué necesita esa cosa roja? ¿Por qué los mitzvot no te están protegiendo del mal de ojo? ¿Ya? Entonces, en lugar de concentrarse en lo que verdaderamente es, se concentran en cosas que son del otro mundo, de lo sobrenatural. Y hay tendencia dentro del ser humano de concentrarse en los milagros. Un milagro, una señal, un sueño, un evento, algo que ocurrió que es muy especial, cuando verdaderamente lo que ha ocurrido verdaderamente, de acuerdo con la Torah, es la forma como uno siente la presencia, es constantemente haciendo los mitzvot. Y al hacer los mitzvot, eso abre el camino para verdaderamente sentir la presencia de Dios. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Entonces, esta idea de Naaseh V'Nishma, exactamente, esta mitzvah, esta idea de Naaseh V'Nishma,
nos concentra mucho en hacer los mitzvot y por medio de hacer los mitzvot llegar a algún nivel de entendimiento. Pero lo primero es hacer los mitzvot. ¿Lo entendemos o no lo entendemos? Hace unos años tuve una experiencia en una clase con un maestro de verdad de Kabbalah, donde una señora fue a la clase y le dice al Jajam Rafael Sevi, en paz descanse, su memoria sea una bendición, le dice, Rabino, a veces le dice, cuando yo enciendo las velas de Shabbat, siento una energía muy especial. Está hablando con un cabalista. Le dice, a veces yo siento una energía muy especial. Me siento, le dice la señora, me siento muy conectada al pasado, siento la presencia divina, me siento rodeada por la luz y me siento muy bien cuando tengo esa experiencia. Le dice, pero la verdad es que en otras ocasiones prendo las velas, estoy apurada, he estado trabajando todo el viernes para hacer un shaman, prendo las velas y no siento eso. Entonces le dice al Mekubal, al gran rabino, le dice, ¿qué yo puedo hacer para sentir eso en todas las ocasiones? Ahora, yo enseguida que lo oí, ya yo tenía 18 años, enseguida que lo oí, yo pensé, ok, vamos a oír, porque a lo mejor el rabino nos va a decir algún secreto cabalístico de cómo poder crear esa éxtasis en cada vez que vamos a hacer una mitzvah. Me pongo a escuchar y el rabino le dice, mira, escucha bien, la mitzvah grande que hiciste no fue cuando sentiste esos grandes sentimientos. La mitzvah grande que hiciste fue cuando no sentiste esos sentimientos. ¿Por qué? Porque quiere decir que la conexión fue tan profunda, óiganlo bien, que la conexión fue tan profunda que funcionó por naaseh. Al hacer la mitzvah, tu mente no pudo concebir y no pudo expresar lo que sentiste verdaderamente. Entonces, al hacer la mitzvah, recibiste lo mismo o más sin esa recompensa rápida de un sentimiento que de pronto tuviste. Entonces, le dice, si te concentras más en el naaseh, mientras hagas más naaseh, más nishma vas a tener. Mientras hagas más la aceptación de los mandamientos, más va a entender profundamente el resultado de guardar los mismos. Pero si nos concentramos solamente en lo que yo voy a sentir, verdaderamente no estoy buscando un acercamiento de que yo me acerque a Dios, sino yo quiero que Dios haga para mí. Entonces eso es en servicio al ego mío. ¿Ya? Entonces muchas veces en el sentimiento religioso la persona está tan comprometida con hacer mitzvot y ritos que lo hagan a él especial, cuando verdaderamente la razón que hacemos los mitzvot no es para hacer a esa persona especial, es sino para servir a Hashem. ¿Ya? Y eso es uno de los grandes secretos de Naaseh Benishma. ¿Y cómo lo vamos a estudiar en esta parasha? Fácilmente. Todo esto está dentro de la parasha, pero más todavía si lo vemos con un enfoque más lejos todavía. Miren, Moshe Rabbeinu llega al monte Sinaí. Cuando el pueblo judío está rodeando el monte Sinaí, los relámpagos, los truenos, el terremoto, el sonido del shofar, el fuego, el humo, todas las diferentes cosas que estaban ocurriendo, nos dice la parashá de Yitro que eso fue tremendo espectáculo. Tremendo, y que es el momento de la revelación divina, a donde Dios llega al monte Sinaí y le dice al pueblo judío, Anoji Hashem lo queja, yo soy Dios.
Se le presentó, le dijo el nombre. Yo fui el que lo saqué de Egipto. No tendrás otro Dios. Entonces tenemos el momento más sublime en toda la historia humana. Y enseguida que tenemos el momento sublime en toda la historia humana, ¿cómo sigue la revelación? Trata bien al huérfano. No seas perverso en las cortes. Paga los daños que le hiciste a tu vecino. Préstale dinero a una persona pobre. A una persona que no puede pagar, que sabes que no tiene los recursos para pagar, no le exprimas que pague, no le causes ese problema. ¿Ya? Entonces, el momento más sublime en el mundo, la Torá nos describe que el mundo entero oyó esos relámpagos, esa presencia divina, que se sintió un terremoto en toda la tierra, que el pueblo judío había cruzado el mar se había abierto, se pararon debajo del monte Sinaí, toda esta presencia, todos los ancianos del pueblo judío suben a la montaña, y qué es lo que quiere Dios después de toda esa revelación? Que uno se porte bien, que se porte bien en negocio, que se porte bien en la justicia, que no se pase, que no, ¿sabes lo que es el ribbit? El prestar dinero y cobrarle interés, lo presenta como si fuera la mordida de una serpiente. Que no sea una mordida que le des a tu hermano, tan fuerte una mordida, de que ya se vuelva un esclavo, de que ya no pueda. No le cobres interés a tu hermano, préstale interés a tu hermano. Y toda la halajá, toda la ley judía se concentra en eso. ¿Ustedes entienden? Aquí en este país la gente dice, oh, tienes que buscarte un abogado judío. ¿Por qué me tengo que buscar? ¿Verdad? Sí. 800 cantazos. Sí. Tienes que buscarte un abogado. ¿Por qué tienes que buscarte un abogado judío? Porque nosotros, por miles de años, somos la persona que decimos que no es vamos a espiritualizar algo que ocurrió aquí. La forma espiritual de hacer el bien es haciendo el bien. No, si le tienes una deuda a alguien, tiene que pagársela. No puedes decir, ay, que el Señor me va a perdonar y el Señor, y tú, si tú eres espiritual, me vas a perdonar. No, se supone que cuando tengas una deuda, que sea un ojo por ojo y un diente por diente. Eso no quiere decir en la forma del lex taliones de los romanos, que va a sacar un ojo para pagar el otro ojo, sino que cuando le hiciste un daño a alguien, que si le sacas, por ejemplo, Hazel Shalom, está en un accidente y la persona perdió un ojo, no tiene que pagar 2 ojos. Tiene que pagar uno, el valor de uno. Ojo por ojo, diente por diente. No es toda la boca porque salió un diente. Entonces la justicia es medida y es correcta, y esa justicia de pagar daños y calcular los daños y tratar correctamente a las personas en negocio es espiritual. Entonces, tenemos aquí los dos mitzvot que mencioné, los dos tipos de mitzvot. Uno es Ben Adam le Makom, entre yo y Dios. Y también tenemos mitzvot que son Ben Adam le Javeró, como yo me trato con los demás. Y los mitzvot Ben Adam le Javeró, óiganlo bien, los mitzvot Ben Adam le Javeró son más importantes que los mitzvot Ben Adam le Makom. Los mitzvot con el prójimo son más grandes que los mitzvot con Dios. ¿Por qué? Porque vemos en los profetas que Dios le dice, ya es suficiente con estos sacrificios. Yo no estoy buscando. Y los profetas nos dicen que prefiere Hashem que dejemos los sacrificios a que maltratemos a la viuda. Entonces lo más importante son los mitzvot que tienen que ver con el comportamiento humano. Pero hoy en día estamos viendo muchas personas que toman la apariencia de ser personas sumamente religiosas dentro del judaísmo, pero al fin se descubre que su comportamiento con los otros seres humanos no ha sido correcto. Por ejemplo, en Nueva York tenemos
una situación a donde tuvimos un hombre que usaba el título de rabino, que era un miembro de la comunidad hasídica, que ha sido arrestado por violar niñas. Y fue tantas las personas, tantas las víctimas, que terminaron en la corte, ¿ya? Y esa persona ahora tuvo que ir a una penalidad en la corte, está en la cárcel. La corte lo encontró culpable y el hombre era culpable. Ahora, interesante que esa persona nunca violó el Shabbat. Esa persona guardó kashrut. Esa persona hizo todos los mitzvot que la gente que describen a alguien como un judío observante, dirían esos son los mitzvot que forman a un judío observante, pero verdaderamente los mitzvot de cómo nosotros nos comportamos con los demás son sumamente importantes y la orden de la sociedad son sumamente importantes. Déjame hablar un momento sobre un midrash, el Yalkut Shimoni. Tiene una historia muy interesante. Y la forma que le da déjame explicar un poquito del fondo de cómo entender el Yalkut Shimoni. El Yalkut Shimoni nos explica que muchos de los salmos que escribió el rey David tienen origen o inspiración profética de momentos específicos en que ocurrieron dentro de la historia bíblica y momentos específicos del pueblo judío. Específicamente, el Salmo 29, dice el Yalkut Shimoni, habla de la reacción. Nosotros lo cantamos todos los viernes por la noche y cuando sacamos la Torá, tenemos el Habol Adonai Benelim, Habol Adonai Kavod Ba'ol, Habol Adonai Kerot Shemo, Habol Adonai Be'adra Kodesh. Ese es el Salmo 29. Habla sobre cómo reaccionó Lebanón, el pueblo del Líbano, Sirión, las personas que vivían en Siria, y cómo reaccionaron a la presencia divina. Habla de un terremoto, que la presencia divina causa un terremoto, que tumba los árboles, que los animales reaccionaron. El Yalkut Shimoni explica que eso se refiere específicamente a la reacción de todas las naciones que rodeaban al pueblo judío, que también tuvieron la experiencia en el monte Sinai. ¿A qué se refiere? ¿Cómo se refiere? Lo que ocurrió, de acuerdo con la tradición, fue que al traer al pueblo judío al monte Sinaí, la tierra entera tuvo un terremoto. Y la presencia divina se oyó, la voz divina se oyó por todo el mundo. Y entonces dice el Yalkut Shimoni que las naciones estaban muy nerviosas y fueron directamente a donde estaba el profeta Bilam. ¿Quién es Bilam? Bilam es un tuerto, un profeta tuerto, que nada más tiene un solo ojo. Es falso. Pero nada más tiene un solo ojo, que es lo que quiere decir, que nada más ve en un nivel, no ve el otro nivel. Pero bueno, Bilam es un profeta falso que también tenía un poco de profecía, pero que no enseñaba Torah y no era judío. Y luego en la Torah vamos a ver que el rey de Moab le paga para que dé una maldición al pueblo judío. Pero Bilam, y luego entonces cuando va a darle una maldición al pueblo judío, Dios lo vuelve una bendición. Pero van y le dicen a Bilam, nosotros estamos muy nerviosos, usted es un profeta, explíquenos lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Tal vez el mundo esté llegando al fin, a lo mejor este terremoto es porque Dios va a crear un diluvio y va a destruir al mundo, porque todavía saben la historia del diluvio. Entonces Bilam cerró un ojo y le dijo a ellos, no va a ocurrir un diluvio, porque ya Dios prometió que no va a haber un diluvio. Y a lo mejor viene un diluvio de fuego, no de agua. Entonces, no se preocupen. Esto no es un diluvio de fuego, ni un diluvio de agua. Lo que está ocurriendo, de acuerdo con Yalkut Shimoni, que Bilam le dijo, lo que está ocurriendo es
que Dios está dándole un regalo muy precioso al pueblo judío, le está revelando todos los secretos del universo y el propósito de la vida, no se preocupen. Entonces, se fueron las naciones y se quedaron tranquilos. Ese sería el Kushimoni. ¿Qué ocurrió aquí? Realmente, déjame hacer un análisis. No se quedan tranquilos, sintieron envidia y Sintieron envidia. Se fueron, pero ya no tenían el miedo. Ya no tenían miedo. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? ¿Qué ocurrió de verdad? Lo que ocurrió de verdad es que todo el mundo sentía esa presencia divina. Y la presencia divina que sentían le dio miedo. El pueblo judío también se paró delante del monte Sinaí con miedo. Sabemos que todos estamos temblando, pero en nuestra reacción se puede comparar la reacción del pueblo judío a esa revelación y la reacción de las demás naciones que nos rodeaban a ese miedo. Enseguida que se les fue el miedo a las otras naciones, ahí mismo lo dejaron. Fue una experiencia de una revelación, oímos la voz de Dios, pero está bien, todo bien. ¿Qué es lo que hace el pueblo judío cuando oímos la presencia divina? Cuando oímos la voz de Dios, respondemos con Naaseh Benishma y vamos a actuar en una forma justa en las cortes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo nosotros vamos a demostrar que Dios es el Todopoderoso? Creando cortes en la tierra que crean justicia. De acuerdo con nuestra Torah, si quieres sentir la presencia divina en este mundo, la presencia divina no viene cantando cantos. La presencia divina no viene cuando la gente se pone a gritar aleluya. Así no es como viene la presencia divina al mundo. La presencia divina viene al mundo cuando las cortes hagan justicia. Cuando los ricos y los pobres tengan acceso a jueces que sean justos igualmente a los pobres y a los ricos. Cuando el huérfano y la viuda, el ger, el convertido, sea igual a todos los demás. Cuando el extranjero sea una persona respetada. Cuando uno vea a un hombre pobre, en lugar de decirle a ese hombre pobre, déjame darte una limosna porque yo soy más rico que tú, en lugar de eso, animarlo y darle un préstamo, una inversión en su negocio, porque algún día él va a poder levantarse. ¿Cómo se trae la presencia divina al mundo? De acuerdo con la Torá, haciendo justicia en la tierra. ¿Cómo se trae la presencia divina? ¿Cómo se trae la Shekhinah? ¿Cómo uno reacciona a su fe en Dios? Haciendo lo que Dios mandó. Creando justicia y haciendo lo correcto. Quiero llevarlo un poquito más lejos, porque interesantemente, cuando leemos el Yalkut Shimoni, esto es para poder entender la forma tradicional sefaradita de leer un Midrash. Entonces nosotros, en la tradición sefaradita, no solamente leemos el Midrash y no lo interpretamos literalmente, pero entendemos que tiene simbolismo. Pero también leemos que no dice el Midrash. ¿Me explicar? En el tiempo del pueblo judío, cuando estábamos delante del monte Sinaí, habían dos profetas, dos famosos en el mundo religioso gentil. Uno era Bilam y el otro era Yitro. Ahora, interesantemente, en esa parashá, en esa sección del Midrash, dice que los gentiles fueron a ver a Bilam. ¿Por qué no fueron a Yitro? ¿Por qué no fueron a Yitro? ¿No? Y lo interesante que lo que encuentro, a mí me interesa mucho, es ver la diferencia entre la reacción de Bilam y la de Yitro. Porque Bilam dice, no se preocupen, que nada está pasando, no le hagan caso. Pero Yitro oye y ve lo que está ocurriendo y dice, me voy a unir. Entonces, entre los gentiles, verdaderamente existen dos tipos de reacción. Uno es, no es para mí,
Eso es, ok, ya oí lo que dijo el judaísmo, ya oí lo que dijo la Torah, pero no es para mí. Y la otra persona es como Yitro, que también tiene espíritu de profeta, que también tiene espíritu de profecía, y dice, espera un momento, algo muy especial está ocurriendo aquí, déjame unirme. Entonces, las naciones que fueron a ver a Bilam, específicamente contactaron a Bilam porque no querían lo que Yitro le iba a decir. Lo que Yitro le iba a decir era, sométense, esto es la presencia divina. Pero ellos no querían oír eso. Lo que querían era ir a un religioso que les diría lo que ya ellos creen. Lo que a ellos les convenía. ¿Ya? Ahora, Yitro entonces es el símbolo del ger. Yitro es el hombre que se convirtió al judaísmo, suegro de Moshe, que se une al pueblo judío después de oír todo lo que ocurrió. Él reaccionó a la presencia divina sometiéndose a la ley. Las otras naciones reaccionaron a la presencia divina con miedo y asombro, pero cuando se le pasó el miedo y el asombro, el pueblo judío reacciona al miedo y al asombro creando cambios en su vida. Por esa razón, yo creo que la parashá de esta semana nos está explicando verdaderamente la dirección que el judaísmo tiene para nosotros. Una palabra, no estamos buscando una religión que te va a dar una experiencia de gritería, de aleluya y de todas las experiencias espirituales y sobrenaturales y ese tipo de cosas. No, el judaísmo está invitando al ser humano a ser parte del progreso humano. ¿Qué quiere decir ser parte del progreso humano? Hakadosh Baruj Hu, el santo bendito sea Dios, desea que este mundo sea un lugar que es una imagen de Él. Y como Dios es misericordioso y justo y sabe la diferencia entre el mal y el bien, le creó al ser humano con el poder de discernir entre el mal y el bien. Entonces lo que desea es que nosotros nos vuelvamos verdaderamente la imagen, que seamos la imagen de Dios. Óiganlo bien, la diferencia entre una persona que es idólatra y un judío es que nosotros estamos trabajando para crearnos a nosotros mismos, para darnos forma a que seamos la imagen de Dios. Una palabra, como Dios es justo, nosotros tenemos que ser justos. Como Dios es misericordioso, nosotros también tenemos que ser misericordiosos. Nosotros tenemos que cambiarnos a nosotros mismos para ser similar a Dios. El idólatra, para poder sentir la presencia del Dios que ellos dicen, que ellos sienten, crean una imagen de ese Dios que se parece a ellos. Piénselo bien. A mí me han dicho los pastores, me han dicho que la razón que la religión de ellos es tan especial es porque el Señor de ellos sufrió lo que un ser humano sufriría. En palabra, al él sentir esos dolores, ahora él puede entender lo que nosotros sufrimos. Entonces eso es exactamente la idolatría. La idolatría es coger a Dios y ponerlo como un ser humano, rebajarlo al punto donde él es un ser humano y él está sufriendo, ¿ya? Y en lugar de subir al ser humano al nivel de Dios. Entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo al ser humano? ¿Quiere sentir la presencia divina? Actúa como Dios. Tiene que ser justo, tiene que guardar los mitzvot, tiene que transformar al mundo. Todo el proyecto de la Torah es transformar la sociedad, ponerla mejor para que sea en una orden. En otra palabra, nos presenta la Torah otro tipo de Dios que ningún ser humano lo conoce. Ninguna otra religión lo conoce. ¿Qué es ese ser Dios que no quiere intervenir? No quiere hacer un escándalo. Él no quiere sacar y hacer estos milagros. Si lo hace y va a traer al pueblo judío al monte Sinaí, no bien. Esto es
clásico, muy importante para entender lo que es la Torá. Si Hakadosh Baruj Hu va a entrar a Egipto, a castigar a los egipcios, al hacerlo, se lo va a explicar a los seres humanos que la razón que lo está haciendo es porque es injusto el sistema de la esclavitud y la opresión. Cuando Hashem saca al pueblo judío por medio de milagros, lo hace sin deseo de revelar demasiado su presencia. Y cuando nos trae al monte Sinaí, si Él va a hacer ese gran milagro, ese espectáculo de traer a toda la gente, a traerlo a la montaña, no es para hacer el espectáculo de decir, yo soy Dios, yo soy el que mando. No, yo soy Dios el que mando, y por esa razón tengan cortes justas, para que el ser humano pueda verdaderamente vivir en una forma de paz y de tranquilidad y de justicia en la tierra. Entonces el judaísmo es una religión, es una enseñanza no concentrada en el otro mundo. El judaísmo es una enseñanza para este mundo. El judaísmo, ustedes nunca van a oír a un rabino diciéndole a ustedes, o un rabino legítimo, diciéndole a ustedes que hagan los mitzvot, porque si no van a ir al infierno. Nunca van a oír eso. Nunca van a oír. Ahora, nosotros creemos que cuando uno se muere, que recibe el paraíso y que puede recibir castigo, pero nunca hablamos de eso. ¿Por qué nosotros queremos que hagan los mitzvot? Porque vas a tener mejor vida. ¿Por qué yo quiero que hagan los mitzvot? Porque yo quiero transformar al mundo, en que sea un mundo justo, en que sea un mundo correcto. Entonces, no es concentración en el otro mundo, de que yo voy a por medio de los mitzvot, yo voy a recibir una salvación en el otro mundo, sino verdaderamente hacer los mitzvot es para crear el Malchut Shamayim, el reino divino, Ba'aretz, en la tierra, a donde se pueda sentir que hay justicia, que hay paz, que hay misericordia y que se siente la presencia de Dios. Las ideas del judaísmo no es para el cielo, no es una fe así que la persona, ok, ya yo soy salvo porque tengo fe. No. La forma de entrar a una relación con Dios es interactuando con la sociedad en una forma justa. ¿Quieres sentir la presencia divina? Dice la Torá. Ajusta las pesas de tu negocio para que sean justas. No engañes a tu cliente. ¿Quieres tener la presencia divina en tu vida? Trata bien a los demás. Haz inversiones, no les engañes. Cuando veas que otra persona está sufriendo, o hasta un animal que está sufriendo, alíviale. Cuando quieras sentir la presencia divina, ayuda a los demás con las cosas que les tienen, que están pesadas, que les pesa mucho ese problema. Eso es lo que trae la presencia divina, no la gritería del aleluya y todo lo demás, el espectáculo de la religión. ¿Quieres sentir la presencia divina? En la corte, que existan cortes en la tierra que sean justas. Hay una idea que corre por medio de toda la Torah, que es que Dios desea, que Hashem desea que los seres humanos creamos justicia en este mundo para que Él no tenga que intervenir. Es mejor que los seres humanos analicen los daños que alguien le hizo al otro y lleguen a un entendimiento de cómo arreglarlo para que Hashem no tenga que intervenir para crear eso. Eso es lo que trae la presencia divina, de acuerdo con el judaísmo. La religión judía no es una religión que está buscando intervenciones sobrenaturales. Esas intervenciones sobrenaturales nada más pueden venir cuando van de alguna forma a ayudar a crear una intervención en la humanidad para mejorar el mundo. Se toma otro tema. Ese tema, nosotros tenemos una idea. La Torá nos dice, por ejemplo, no podemos comer puerco. No puede comer jazir.
La pregunta es, ¿qué? O no dice la Torah, yo no, que no puedo trabajar en Shabbat. La pregunta es, ¿cómo eso le sirve a Dios? ¿Cuál es la diferencia? Me dice un joven en la universidad, me dice, con todas las guerras, todas las enfermedades, todos los problemas que existen, todos los problemas que existen en este mundo, ¿a Dios le importa si yo me como un jamón con queso? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo le ayuda a Dios que yo no me como un jamón con queso? Bueno, si él dijo que no se lo comen porque por algo dijo, Sí, pero, y que obedecer. hay que obedecerle, pero entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Eso de alguna forma le sirve a Dios? La respuesta es que no le sirve a Dios. Nos dio estos mitzvot para que nos sirvan a nosotros. En otras palabras, toda la Torah, la revelación divina, no es para que el ser humano de alguna forma le sirva a Dios, sino es que al servirle el ser humano le sirve a Dios, nos estamos haciendo un favor a nosotros mismos. No lo necesita. Porque dijo Abraham, sal para ti. Ya, él no lo necesita. Exacto, Lech Lecha, perfecto ejemplo. Lech Lecha, hazlo para ti. ¿Ya? Shlach Lecha, manda eso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es mitzvot, y nos están mandando a hacer estos mitzvot, no para el beneficio divino, sino para el beneficio humano. Entonces, toda la Torah verdaderamente es un código de mejoramiento al ser humano. Código de mejoramiento al ser humano. Entonces, esta revelación que ocurrió en el monte Sinaí ocurre para el beneficio del ser humano. Todos los métodos que Dios presentó no son alguna forma de servirlo a Él, sino son una forma de, al servirlo a Él, podemos levantarnos lo suficiente, y eso es lo que nos va a ayudar a nosotros. Miren, fíjense la diferencia entre una persona que tiene que, como dar un ejemplo, trae a Dios y trata de concebirlo bajando el entendimiento de Dios, de lo más alto, lo más sublime, del Ein Sof, de algo que no tiene límite, a ser un ser humano que tomó carne y hueso. Enseguida que esa persona hace eso, ya no tiene aspiraciones para llegar a algo más grande que él, porque él ya cogió a Dios y lo llevó a carne y hueso. Entonces, lo que verdaderamente Allah está haciendo es, le está diciendo al ser humano, mira, nosotros sabemos que ustedes tienen ciertas debilidades. La Torah dice, sabemos que tienen ciertas debilidades. Ahora, esta orden de ley lo va a crear orden civil, orden dentro de la sociedad, para que se sienta la presencia divina dentro de la sociedad. ¿Ya? Entonces, invita al ser humano a salir de sus limitaciones y ir más allá, a llegar a la justicia divina. ¿Qué es esa justicia divina? Oigan en la parashá de esta semana. En la misma parashá tenemos una mitzvah que dice que si el buey de uno entra al patio del otro y se come la grama del otro, que el otro tiene que pagar porque le quitó la grama al otro. Y entonces, ok, eso es justo, tiene sentido. Ahora dice, y si ves que el animal de carga de tu vecino tiene demasiado peso, aliviale la carga a ese animal. ¿Cómo se puede medir eso? No hay forma de medirlo. No sabemos cuánta carga puede cargar ese animal. Pero lo que verdaderamente está haciendo es, le está diciendo al ser humano, vuélvete una persona que está buscando oportunidades para hacerle el bien a los demás. Entonces eso crea una sociedad que es una sociedad justa. La Aseh Benishma, que se presenta en la parashá de esta semana y es una continuación del momento de la entrega de la Torá en el monte Sinaí, es una filosofía profundamente judía, esa filosofía de hacer los mitzvot, porque Dios nos mandó hacer los mitzvot y hacer una entrega total de nuestro ser a guardar los mitzvot, y entendiendo que mientras vamos haciendo los mitzvot, va pasando el tiempo y vamos llegando a entenderlo. Se vuelven parte de nuestro ser. Y cuando se vuelven parte de nuestro ser, entonces nosotros podemos crecer. Pero primero tenemos que actuar. Yo les digo un ejemplo de los niños.
le dice a un niño que tiene que saludar. Los niños empiezan a ok, buenos días. Entonces ya lo forzaste, ya ahora está haciendo, entonces lo entrenaste. Ahora, cuando crece, automáticamente dice buenos días. Y ahora ya siendo más maduro, ya sabe por qué le vale decir. Los mitzvot son así, hasta un nivel simple. Hacemos los mitzvot, aunque lo entiendamos o no lo entendamos. Y entonces se va desarrollando. Una idea más que quiero presentar aquí. Tenemos una... bueno, déjame terminar esta idea y entonces voy a presentarlo. Cada semana, nosotros tenemos una idea que cada semana vemos ciertas cosas en la vida que están relacionadas a la parashá. No, todas las cosas que vemos, que ocurren durante la semana, de alguna manera están relacionadas a la parashá. Esta semana yo fui a un evento y un pastor estaba en ese evento. Y comenzó una discusión conmigo. Yo no sé por qué, yo soy un hombre inocente. La metió. Pues empezó una discusión conmigo, este hombre, y me hizo una oferta que él creía que yo no podría rechazar. Yo no tengo interés en esa oferta. Entonces me dijo que él era un judío y que él estaba judío porque él es siguiente de ese hombre. Y bueno, estuvimos hablando. Pero en la presentación de este pastor, óiganlo bien, este pastor empezó a decir, era un funeral, y en ese funeral dijo el pastor que cuando vamos a un funeral nos damos cuenta que nosotros todos somos mortales, que vamos a llegar al último día. Entonces, como todos vamos a morir, ¿no? Y dice el pastor que deberíamos de llegar a algún tipo de paz con el Señor que Él está promoviendo. Porque cuando nos muéramos, vamos a tener que rendir cuentos e ir al cielo. Entonces nos presenta una religión que confronta la mortalidad humana, la condición humana que tiene término, y nos dice que su reacción a esa realidad es pensar en el otro mundo. ¿Sabe lo que hace el judaísmo cuando piensa en esa misma reacción? Nosotros pensamos en la mortalidad y la condición humana y decimos, ok, como no sabemos cuándo ese día va a venir, vamos a portarnos bien en esta vida, vamos a transformar el mundo, vamos a dejar el mundo mejor de como nosotros llegamos. Vamos a hacer las cosas para que sean justas. En otras palabras, el judaísmo, conociendo que el ser humano llega a un día de terminación, decimos, vamos a invertir todos los días que tenemos para mejorar a este mundo, para de esa manera manifestar la presencia divina en el mundo, para que el mundo sea un lugar justo. Entonces, por esa razón el judaísmo se concentra tanto en la justicia. Parashat Mishpatim, todo tiene que ver con la justicia civil de una sociedad civil para traer la presencia divina al mundo, para que sea una manifestación de lo correcto. Entonces el judaísmo no espiritualiza las cosas para que sea para otro mundo. El judaísmo lo que está diciendo, miren, la vida es para mejorar la condición humana y eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que ciegamente diga, ok, yo tengo fe en ti, pero no voy a hacer nada, simplemente voy a tener fe. No. Si tienes fe, crea una sociedad justa. Si tienes fe, préstale dinero, pero no le quites ese interés a los demás, etcétera. ¿Ya? Entonces, ese es el pensamiento que la diferencia en el judaísmo se presenta constantemente, transformar la sociedad y crear una vida justa. Al transformar la sociedad, crear una vida justa, estamos concentrándonos en las cosas que son de la tierra y cuando lo hacemos, entonces entendemos que en eso está la presencia divina. ¿Ya? El principio de la parashá nos dice Ve'eleh hamishpatim asher tasim lifnehem. Fácil, una idea simple. Y estas son las leyes
Asher tasim lifnehem, que le pondrás delante de ellos. Moshe, Dios está hablando con Moisés y le dice a Moisés, coge estas leyes y preséntaselas. ¿Qué quiere decir coge estas leyes y preséntaselas? El judaísmo no es una religión a la fuerza. El judaísmo te presenta la idea. El rabino que va a enseñarle Torah presenta la idea. No tiene que cambiarla, no tiene que ajustarla, no tiene que venderla, no tiene que decorarla, no tiene que hacerle nada. Simplemente está simple y pónsela adelante. Ahora, interesante que no es a los hombres que le presenta la ley, sino es a los hombres y las mujeres, a los niños y a los adultos, a todas las diferentes generaciones, a los judíos y a los no judíos, a todo el mundo que estaba delante del monte Sinaí, presentando esta simple y pónsela adelante. Permite que las personas oigan esa ley y lleguen a sus conclusiones y puedan pasar por su proceso. El maestro le va a presentar estas leyes a la persona en la manera apropiada para que esa persona pueda entenderlo y respeta suficiente a su estudiante para que su estudiante pueda asimilar esa ley y acercarse en ese camino. Hay una historia en la Gemara, en el Talmud, en Eruvin, la página 54b. Interesante. Dice, Tasim lifnehem, presentarse, ponérselo delante. Que ¿cuál es el trabajo del maestro? Dice la Gemara en Eruvin que había un rabino, Rav Pereida. Rav Pereida, que tenía un estudiante que parece que tenía dificultades intelectuales o dificultades de aprender. Y Rav Pereida tenía mucha paciencia. Entonces Rav Pereida le presentaba el material al niño 400 veces. ¿Te imaginas? Qué modelo de educación especial, ¿no? Entonces le presentaba al niño el mismo material 400 veces hasta que el niño se aprendía. Todas las veces era necesario. Entonces un día dice la Gemara que Rav Pereida le estaba enseñando al estudiante y le presentó el material 400 veces y el niño todavía no entendió. Entonces le preguntó el maestro, le dijo, ¿qué pasó? ¿Qué te pasa hoy? ¿Por qué no está? Usted sabe, normalmente ya por este momento ya lo has entendido. Entonces, yo sé por qué, le dice el niño. Porque yo oí a la entrada que a ti te pidieron que vayas a hacer otra misma. Y yo tengo miedo de que en cualquier momento te vas a ir y me vas a dejar sin aprender. Entonces Rav Pereida le dice, ok, lo que voy a hacer entonces es que ten en mente que yo no me voy a ir hasta que tú aprendas este material. Y repitió el mismo material 400 veces más. Hasta que el niño lo pudo entender, el estudiante lo pudo entender, y entonces fue y hizo la otra misa. ¿Qué es lo que dice qué es lo que nos presenta entonces? ¿Qué es lo que nos presenta esta Gemara Eruvin 54b? Que el niño, óiganlo, el niño no se tiene que ajustar al maestro. El estudiante no se tiene que estudiar, no se tiene que ajustar al maestro, sino el maestro se tiene que ajustar al estudiante, ¿ya? Y tiene que tener la paciencia suficiente para explicárselo hasta que el estudiante lo pueda asimilar. Asher tasim lifnehem, presentárselo a ellos, a la capacidad de ellos y en la manera de ellos. Pero no cambiar al otro a que venga a mí, sino de la otra manera, presentárselo en una manera que pueda verdaderamente asimilarlo. Entonces, una de las formas de atraer la presencia divina a una persona es compartiendo con ellos palabras de Torah, presentándosela. No tiene que convencerlo, no tiene que hacer tremendos testimonios, simplemente tasim lifnehem, preséntale el material y permítele que llegue a su propia conclusión. El sistema de Torah es un sistema de mucho respeto al individuo, en mi opinión. Ese respeto al individuo
cuando un rabino está explicando Torah, la ley requiere que él prepare el material para la persona que lo va a recibir, se lo presente a esa persona y le deje el espacio para que él llegue a sus propias conclusiones. Maestro mío, Rav Aaron Ziegler, que fue ordenado por Rav Soloveitchik, tremendo rabino de Brisk, que ordenó un gran número de rabinos ortodoxos de este último generación. Rav Aaron Ziegler me explicó una vez, delante de las sinagogas, arriba de la Arona Kodesh, dice, Da lifne miata omed. Conoce, en todas las sinagogas, tenía un letrero que dice, reconoce de quién está, delante de quién estás parado. Y normalmente, la congregación lo ve, pues está mirando para la Arona Kodesh, y de esa manera se acuerda que está en un lugar sagrado y que tiene que comportarse de una forma correcta. Rav Aaron Ziegler dice que ese es un doble mensaje. ¿Qué es lo que dice? A la congregación, recuérdate que estás en un lugar sagrado y que compórtate en una forma espiritual. Al rabino, recuérdate delante de quién estás y háblale Torah que le va a servir a ellos. Dalifne miata omed, reconoce quiénes son tus estudiantes y dale la Torah que ellos necesitan. Entonces, para resumir, simplemente quiero concentrarme en la razón tan importante que durante la revelación de la Torah, allí en el monte Sinaí, lo primero, después de esa gran revelación espiritual, del momento que el mundo entero está moviéndose, que hay un terremoto en todo el mundo entero y hay relámpagos y se oye la voz divina, en ese mismo momento, Hashem empieza con las leyes de una sociedad justa y civil. ¿Por qué? Porque el judaísmo, que es un judaísmo en teoría, no es un judaísmo verdadero. Cuando alguien me dice a mí, yo soy circunciso del corazón, pero no del prepucio, esa persona ha cogido un judaísmo de las nubes y no la trajo a la tierra. Moshe Rabbeinu en esta parashá entra a las nubes, recibe la Torá y la trae a la tierra. La Torá no está en el cielo, la Torá está en la tierra. Todo lo que son los mandamientos de la Torá no se pueden quedar en el mundo de la teoría, se tienen que actualizar. Las personas que me dicen que están estudiando Kabbalah, pero no practican los mitzvot, un rabino o un guía que se supone que está enseñando Kabbalah, pero viola el Shabbat y no guarda los mitzvot, eso no es una persona que está haciendo lo correcto. La Torah no es teoría, la Torah es práctica. Al hacer la práctica, entonces entendemos la teoría. Pero si nos quedamos solamente en el mundo de la teoría, nunca entendemos verdaderamente la teoría y nunca llegamos a la práctica. Se queda en el mundo de las esferas, en las nubes, y la Torah nunca baja a la realidad. Moshe Rabbeinu sube a las nubes y regresa con la Torah y la trae a la tierra. Cuando el pueblo judío pecamos con el becerro de oro, ¿cuál es la reacción de Hashem? Se destruyó las piedras que Hashem escribió, y cuando Moisés sube 40 días más a pedirle perdón a Dios por el pueblo judío, y en Yom Kippur Dios le da la segunda tabla, le dice a Moshe, escríbelas tú. Y entonces Moshe escribe los 10 mandamientos, los trae y se los da, y eso funciona. ¿Qué es lo que nos está diciendo la Torah? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, que lo que Dios escribió era sublime. Demasiado sublime. Ahora, si un ser humano, ahora Moshe lo escribió, lo trajo a la tierra. Entonces, toda la fe del judaísmo requiere una aplicación. Por esa razón, hasta llevarlo a lo más básico. Muchos de mis estudiantes me ven por la red y tienen como un judaísmo virtual.
a donde está muy bien, están haciendo lo mejor que puedan, ¿ya? Pero mejor sería crear un judaísmo a donde tomamos esas ideas virtuales, esas ideas que aprendimos y las aplicamos. Yendo a una quejilá, creando una quejilá, creando un lugar a donde nos reunimos, a donde compartimos, a donde practicamos el judaísmo en comunidad y podemos aprender y podemos reunirnos y podemos abrazarnos en un Shabbat y celebrar una fiesta. Entonces, eso lo trae a la actualidad, ¿ya? Entonces, el judaísmo no puede ser solamente una fe, tiene que ser una aplicación. Claro que queremos una circuncisión del corazón, pero también requerimos una circuncisión del prepucio, ¿ya? Porque es la actualidad, ¿ya? Entonces, creo que por esa razón la Parashat Mishpatim tiene tantos mitzvot, y al hacer todos estos mitzvot crea una purificación del mundo, y toda la Torah es para transformar al mundo y ponerlo mejor, ¿ya? Luz de Israel.